Ella es Melferia Marchelright, una chica pelirroja que está muy feliz comiendo su sanduchito, cuando es interrumpida por un señor, quien le pregunta a la prota si le puede dar un bocado de lo que ella come. Pues aparte de que se ve muy delicioso, a él le fascinan los platos que nunca ha probado. De inmediato, Melfiera abrió su canastica donde traía toda la comida, y el señor eligió un sanduchito para probar. Cuando él dio el primer bocado, se dio cuenta que estaba delicioso y sobre todo la carne estaba muy sabrosa, por lo que le dio curiosidad y le preguntó a Melfiera que qué clase de carne era. La chica, toda emocionada, le comentó que era carne de Buckhorn. El hombre, al saber que esa carne pertenecía a un monstruo, Velasco se vomitó y no podía creer que él hubiera comido algo así, pues el Buckhorn es una bestia con un potente veneno que lo podría enfermar. Por su parte, la pelirroja estaba muy feliz de que al señor le hubiese gustado el sabor de la carne, porque resulta que si estos monstruos se cocinan bien, todos saben rico. En ese mismo momento, nadie entiende a Melfiera, sin embargo, ella todavía espera que algún día se encuentre a alguien que la comprenda. Días después, la prota estaba muy emocionada comiendo en el picnic que había organizado su majestad. La cosa es que en eso, una señorita llamada Talbot le recordó a Melfiera que ella estaba en ese banquete por otra razón. Y es que resulta que ese picnic del reino de Langdias, que supuestamente es para celebrar los frutos de la estación, en realidad es una exposición de nobles. Es la ocasión perfecta para conocer a alguien, y la prota, Melfiera, hija del conde Marchelright, es uno de esos nobles, y fue allí a buscar marido. En realidad a la pelirroja no le apasiona ir a ese tipo de eventos porque no tiene amigos, pero como su madrastra le dijo que si no encontraba prometido en un año, la mandaría a un convento, ella tuvo que ir. Por su parte, al padre de la prota solo le importaba que su hija eligiera a cualquier caballero con el cual casarse. Él aceptaría a cualquier hombre decente que su hija la llevara. A pesar de que Melfiera aceptó ir a ese picnic, ella se da cuenta que todos los nobles murmuran sobre ella y la evitan. Debido a esto, la pelirroja no tuvo más opción que salir a la zona exterior, donde habían más caballeros que nobles. Ella planeaba buscar a alguien ahí que no la conociera, pero en eso se apareció una bestia, lo que todos empezaron a oír. La cosa es que un par de viejitos quedaron tirados en el suelo porque al señor se le había roto el bastón y no podía caminar sin él. Rápidamente la pelirroja se ofreció a ayudarles, pero enseguida el monstruo se apareció detrás de ellos. Entonces Melfiera rápidamente decidió servir de carnada para que el Buckhorn la siguiera a ella. En ese momento, la pelirroja pensaba que su vida llegaría hasta ahí, pero en eso, un joven caballero mató al monstruo. El albino en cuestión se llamaba Aristide Roger de Galbraith. Él, en realidad, era el famoso duque sediento de sangre. Roger pensaba que la pelirroja también le tendría miedo, pero era más que miedo, estaba fascinada con él, porque a pesar de que otros decían que él era un excéntrico que siempre iba en busca del olor a sangre, un duque cruel y sanguinario, ella lo ve bastante apuesto. De inmediato, Melfiera se dio cuenta de que el albino tenía sangre de monstruo en la cara. Entonces, preocupada, le pidió que se la lavara, pues la sangre de Buckhorn era muy venenosa. Incluso podía provocar fiebre y dolor estomacal. Melfiera, sin querer, también mencionó que si no fuera porque el monstruo se enloqueció, ella podría haber hecho salchichas de su carne. En fin, el hecho es que la prota le insistía al duque que debía cambiarse de ropa, pues él estaba todo cubierto de sangre. Pero para el albino, más que preocuparse por esto, él estaba intrigado porque la prota sabía mucho de las bestias. De inmediato, Melfiera se arrepintió de haber hablado de más, por lo que enseguida se disculpó con el albino por haber desperdiciado su valioso tiempo. Rápidamente, Roger le ofreció a la pelirroja agua purificadora, pues ella también resultó manchada de sangre. El chico también se dio cuenta que el vestido de la prota estaba todo ensangrentado, y como sabía que ella no podía volver a casa de esa manera, la tomó de la mano para prestarle una muda de ropa suya. Melfiera le dijo al duque que no era necesario, pues las manchas de la ropa se quitaban si la sumergía en agua. Sin embargo, esto le sorprendió a Roger, pues veía que la sangre de la bestia no le incomodaba en nada a la pelirroja. Ella le explicó que no era mucha sangre. Además, también le contó que la semana pasada ella había quedado igual al trocear a una bestia. De inmediato, el albino quedó impactado al saber esto, entonces le preguntó su nombre. Así, Melfiera se presentó con él, y de paso le agradeció por haberle salvado la vida. Pero la cosa es que enseguida el duque comenzó a reírse, pues ahora entiende por qué ella sabe tanto de las bestias. Y es que resulta que la pelirroja es la famosa noble glotona, la llamada devoramonstruos. Resulta que en ese mundo existen seres fuera de lo común, bestias y plantas mágicas a las que llaman monstruos. Si alguna vez alguien se los come, su poder mágico provoca arcadas, dolor estomacal y fiebre, por lo que generalmente los desechan al matarlos. En efecto, la pelirroja es la famosa noble glotona, pero en este punto para ella esconderlo ya es imposible, por lo que le explicó al duque que a ella más que los monstruos le interesa la comida. Como por ejemplo, la bestia que él mató, ella siempre está pensando en cómo podría prepararlo para que tenga un buen sabor. En eso, Melfiera se dio cuenta que una vez más había vuelto a meter la pata, lo que decidió sonreír para disimular, pero esto hizo que al albino le latiera el corazoncito.
La pelirroja, creyendo que esto le había incomodado al duque, con una cara toda bonita, le preguntó al albino que si eso le había molestado. Sin embargo, eso hizo que él se enamorara aún más. Melfiera en ese momento pensó que tal vez el duque se había enfermado por tragar sangre, pero él le explicó que no, y tomándola de la mano se la llevó, por lo que ella comenzó a preguntarse si es que acaso él no le tenía miedo. De inmediato Roger se detuvo y le preguntó a Melfiera que a qué sabía la carne de Buckhorn. Ella de inmediato comenzó a ponerse nerviosa, porque de vez en cuando la gente le hace ese tipo de preguntas, siempre acaban sintiéndose incómodos. Aún así, ella le contestó al albino que la carne de monstruo sabía similar a la de res, pero como ellos eran salvajes, primero tenían que ablandar bien la carne y luego freírla o hervirla. Roger ya suponía que estos monstruos tal vez sabían a res, pero su curiosidad no quedaba hasta ahí, por lo que también le preguntó a la pelirroja que si el monstruo no hubiese enloquecido, tal vez el poder mágico no le hacía daño a los que se comían su carne. Esto sorprendió a Melfiera, pues por lo general la gente, al escucharla decir que la carne de monstruo sabía similar a la de res, no le creían o en plano le daban náuseas imaginárselo. La pelirroja estaba feliz porque el albino le había dado una reacción diferente y era posible que él se quedara a escucharla. Entonces ella comenzó a contarle que para que sea seguro comer carne de monstruo, primero tenían que extraerle el poder mágico a la bestia. Esto se hacía mientras el animal se desangraba y se requería magia y herramientas específicas para ello. Enseguida, el albino, llamando a Melfiera por su nombre, le pidió que le preparara un poco de esa carne. La pelirroja de inmediato quedó fascinada, porque era la primera vez que conocía a alguien como Roger. Entonces le explicó que prepararle algo de carne sería complicado porque el monstruo había enloquecido. Sin embargo, si este hubiera estado tranquilo, hubieran podido comer trozos crudos frescos, brochetas, salchichas y entre otras preparaciones. Esto hizo que el albino sonriera y le dijera a la pelirroja que ya quería probar esa carne. Poco después, ellos dos llegaron a la tienda del duque. Entonces, el albino le dijo a Chaos que le diera una muda de ropa a su invitada. En fin, enseguida, el duque preparó algo de agua para que Melfiera pudiese lavarse la cara y las manos antes de que le trajeran su ropa. La pelirroja le iba a decir al duque que él podía lavarse primero. Sin embargo, Roger de inmediato se quitó la camisa, por lo que la pelirroja no sabía a dónde mirar, pues ella había visto a caballeros y cazadores lavarse al aire libre, pero aún así no estaba acostumbrada. La cosa es que como la prota aún no podía apartar la mirada del dorso de Roger, le dijo que tenía unos músculos muy bien entrenados, por lo que con esos brazos no le extrañaba que hiciera cortes tan limpios como la decapitación del monstruo. En fin, de inmediato los dos comenzaron a lavarse las manos y el duque le dijo a la pelirroja que si ella le cogía la técnica, también podía decapitar monstruos así. Lo único difícil para ella era que con sus delgados bracitos no podría blandir la espada, por lo que mejor le dijo a Melfiera que él se encargaría de la parte violenta. De inmediato ambos cruzaron miradas, por lo que el albino, todo apenado, explicó que él estaba acostumbrado a cazar monstruos. En fin, como él pronto iba a ir de cacería, le preguntó a Melfiera si ella quería algo en particular. De inmediato la pelirroja comenzó a emocionarse, porque en los bosques de Galbraith había numerosas especies de monstruos, que para ella era todo un lujo poder decidir. De inmediato, Roger, todo bonito, le limpió la cara a la prota, pues ella todavía tenía algo de sangre, pero Melfiera no se iba a quedar sin hacer nada. Entonces, ella también comenzó a lavarle partes de la cara al albino. En ese momento, ambos ya estaban muy cerquita, pero eso llegó Chaos, quien le preguntó al papucho que qué hacía desnudo enfrente de una dama. El albino le explicó que no era todo el cuerpo, él solo se había quitado la camisa, pero para Chaos esto no importaba, pues él no debería mostrarle eso a una doncella en edad de casarse. Más tarde, la pelirroja estaba con un vestido muy bonito, por lo que Roger le dijo que se veía muy bien. En eso, Melfiera se dio cuenta que Roger tenía la cabeza del monstruo, por lo que ella mencionó que también quería cazar monstruos así. Esta actitud era muy rara, pues generalmente cuando el albino le muestra la cabeza de una bestia a una dama, esta se desmaya, por lo que Chaos se dio cuenta que al fin la primavera le había llegado al duque. Ya al atardecer, cuando el par de tortolitos se estaba despidiendo, Roger le prometió a la pelirroja que la próxima vez que ellos se vieran, él le traería de regalo un Royal Muddler con mucha grasa. Esto ilusionó mucho a Melfiera, pero se decía a sí misma que ella no se debía aprovechar de la amabilidad del albino. Aún así, ella le dijo a Roger que para que el animal supiera mejor, era preferible capturarlo con vida. Esto era un desafío más difícil para el duque, sin embargo, le emocionaba aún más. En fin, la pelirroja, de regalo, le dio al duque carne seca de Escasbit, una bestia de su territorio. De inmediato, el duque comenzó a comerla. Sin embargo, Chaos se va de para atrás, porque se supone que antes de que el duque coma alguna comida, esta tiene que ser probada por otro primero. La cosa es que esta carne le gustó tanto al albino, que le dijo a Melfiera que ya le estaban dando ganas de probar más platillos. De inmediato, Melfiera casi que comienza a llorar, porque el duque había sido muy bueno con ella, pues a pesar de que ella tiene mala reputación y la han rechazado muchísimas veces, e incluso se han inventado rumores sobre ella, él la aceptó tal y como es. En fin, así ellos dos se despidieron, y la pelirroja se alegró de haber conocido al albino, pues él hizo que el picnic al que ella no quería ir resultara más divertido de lo que creía.
Ella no quería hacerse ilusiones con el duque, pues pudo haber dicho que la carne de Mabestia estaba muy buena, solo por cortesía. Sin embargo, tal vez en esta ocasión ella puede esperar algo mejor. Días después, la pelirroja llegó a casa, pero incluso antes de que ella se pudiera bajar del carruaje, su padre, apurado, le preguntó a la pelirroja qué fue lo que hizo. De inmediato ella comenzó a disculparse con su padre por no conseguir marido. Sin embargo, en realidad él estaba sorprendido porque a pesar de que ella era la hija de un conde, se consiguió a un duque y no estaban a su nivel. El papá de la prota no entendía por qué el duque Galbraith había pedido la mano de su hija en matrimonio, y lo peor es que él no sabía cómo responderle a su carta. A pesar de que el papá de la prota estaba muy confundido, la que lo estaba aún más era la pelirroja. Al día siguiente, Roger le explicó al rey que los que estaban cazando se adentraron demasiado en el bosque, y fue cuando llegaron a la guarida de una Mabestia, y no una corriente, sino una que había acumulado mucho veneno. Sin embargo, aún así el albino cumplió con su deber y no hubo ni muertos ni heridos. El rey estaba muy complacido con lo que el albino había hecho. Sin embargo, todo juguetón le reclamó a Roger que lo llamara hermanito Maxim, como lo hacía antes. El albino se negaba a hacer eso, porque aunque ellos fueran hermanos de sangre, desde que al rubio lo nombraron heredero hace 17 años, Roger pasó a ser un vasallo que adoptó el duque de Galbraith. El rey no quiso seguirle insistiendo en esto a Roger, pero en cambio le preguntó qué era lo que él traía en las manos. El albino rápidamente lo ocultó y le dijo a su hermano que no debía preocuparse por nada, pues él ya le había informado de todo lo que necesitaba saber. Pero el rubio no se iba a quedar así, por lo que comenzó a rodear a Roger y le dijo que él sabía todo sobre él, por ejemplo, lo de la muchacha pelirroja. El albino quedó sorprendido, entonces el rey aprovechó y tomó la carne seca que Melfi le había dado. El albino intentó que su hermano se la devolviera, pero este no lo hizo y de inmediato la probó. El rey se dio cuenta que la carne estaba buenísima, por lo que le preguntó a Roger que qué clase de carne era. Este le explicó que era cecina de escabits, las mabestias esas pinchudas. El rubio quedó impactado, porque esa carne sabía mejor que la ternera de 3 estrellas. Pero no solo quedó ahí, sino que el rey también dedujo que esa carne la había preparado la noble glotona. El albino se molestó un poco por el comentario de su hermano, por lo que le aclaró que ella se llamaba Melfiera. En fin, el rey quería que Roger le contara más sobre sus planes con la pelirroja, pero él evitó el asunto y mientras se iba le pidió al rey que cancelara la cacería del día siguiente. El albino estaba muy consciente que a veces no es fácil congeniar con alguien a la primera. Sin embargo, él tampoco esperaba que la pelirroja fuera la noble glotona, y lo que más le intrigaba era cómo ella escondía su valentía en ese cuerpo tan pequeñito, pues no le temía a la Mabestia y aún cubierta de sangre, Melfi lucía igual de hermosa. Aristide, desde la primera vez que vio a la pelirroja, quedó cautivado por ella, por su hermosa belleza y por su valentía sin igual. De repente, Caos se le apareció y le informó al albino que ellos ya habían asegurado la guarida de los Backhorn. Y la buena noticia es que el monstruo que él mató era el único que estaba enloquecido. El albino felicitó a todos por su trabajo y les avisó que por precaución le pidió al rey que cancelara la cacería del día siguiente. Keo, sabiendo más de lo que aparenta, le preguntó al albino que si Melfiera seguiría asistiendo a otras fiestas. Roger, pensando que su asistente era el que le había contado todo al rey, decidió ignorarlo. Sin embargo, en su mente él estaba un poco triste porque sabía que la pelirroja no le había creído cuando él le dijo que le iba a llevar un regalo, por lo que, recordando las lágrimas de la chica, prometió que nunca la haría entristecer ni poner esa cara de nuevo. Mientras tanto, en la casa de la pelirroja, su padre le mostró el tubo enjollado, muy ostentoso, donde llegó la carta de la pedida de su mano. Esta había llegado hace 7 días en una llamaguila con un emisario con el emblema de los Galbraith. Melfi, al enterarse de esto, no haber podido ver al monstruo. En fin, el papá de la prota quería saber qué era lo que había pasado entre ella y el duque en la fiesta. Esta no era la primera vez que él le preguntaba a Melfi eso, porque por mucho que él siga preguntando, la respuesta de la pelirroja siempre será la misma. Una Mabestia enloquecida la atacó y el duque le salvó la vida. Mientras la pelirroja releía la carta, pensaba que el duque debía tener algún motivo oculto. Sin embargo, tampoco es que ellos puedan rechazar la petición del duque sin un buen motivo, por lo que por ahora debían contestarle a su carta. Más tarde, luego de que la prota se bañara, ella tomó la carta de Galbraith y pensó que el duque tenía un nombre muy bonito, pero aún así tenía dudas sobre por qué él quería casarse con ella. Pero en eso se dio cuenta que con lo serio y recto que era Galbraith, de seguro él debió no poder hablar con nadie de que quería probar los monstruos, por lo que ella lo entendió más que nadie, pues sabe lo que es no poder hablar sobre algo que le gusta. Así que decidió que ella y él hablarían de la comida de los monstruos. Mientras Melfiera atesoraba la carta de Roger, esta empezó a brillar, y es que resulta que dicha carta tenía otro mensaje oculto. En este, Aristide le decía a su querida Melfiera que desde que ella se fue, los días se le hacían eternos sin ella, y para terminarla de rematar, su mayordomo se le había comido su carne seca. Sin embargo, él va a ir a visitarla el día 18 del mes del Can Mayor, antes de que el invierno empeore.
Rápidamente Melfiera le cuenta esto a su padre, pero él se alteró mucho porque el día 18 era mañana mismo. La pelirroja en su mente admite que está nerviosa y se da cuenta que el corazón lo tiene acelerado, por lo que se pregunta si en realidad el duque querrá casarse con ella, pues le parece excesivo que lo hiciera solo por la comida. De inmediato, Melfi decidió no pensar más en ello, pues no lo podía solucionar así. Entonces, cuando ella vio la foto de su madre, se preguntó que si acaso el duque aceptaría la investigación de ellas dos sobre la comida de los monstruos. Resulta que el deseo de la madre de la prota era que en esa tierra maltratada por el frío la gente pudiese comer mejor, y aún siendo pequeña, Melfi le prometió a su madre ayudarla en eso, por lo que no importa cuánto tiempo tome, la pelirroja hará que el mundo acepte la investigación de su madre, pero para eso tiene que preparar platos exquisitos. Al día siguiente, la madrastra de Melfiera estaba muy enojada porque ella todavía no se había cambiado. Pero no era solo eso, la madrastra pensaba que la pelirroja era una sinvergüenza, que a pesar de que ellos la habían enviado a conseguir un marido, no se imaginaron que ella se conseguiría un duque, y no solo uno cualquiera, él era el duque sediento de sangre. En eso llegó Aristide con una bandada de dragones glacial, quien todo galán mientras montaba su dragón, le dijo a Melfi que él había ido a visitar a su futura esposa, y además él traía el regalo que le había prometido. La pelirroja quedó sin palabras. Sin embargo, como su madrastra le pidió que cerrara la ventana, ella le pidió a Aristide que dejara los dragones en la granja que se veía al norte. Así, cuando él se fue, ella casi no pudo contener su emoción, porque el albino se veía divino montando ese dragón con tanta confianza. En eso, su madrastra la sacó de sus pensamientos y le pidió que le avisara al conde que no iba a asistir a la reunión porque ella no se encontraba bien. En realidad, la madrastra no quería asistir a la reunión de la pedida de mano de Melfiera porque se le hacía muy abominable que el duque sediento de sangre hubiese llegado volando en un dragón. Este comentario enojó tanto a la pelirroja que de inmediato le aclaró a su madrastra que ella pensaba aceptar con gusto la petición del duque. Más tarde, Melfi estaba reunida con Aristide y le contó que en realidad ella apenas había llegado ayer. Entonces, Zeus se disculpó con ella por haber llegado tan repentinamente, pues es que el duque no tiene mucha paciencia que digamos, y aunque lo normal es esperar la respuesta del conde, Aristide en realidad no sabe esperar. El albino quería callar la gran bocota de su asistente, pero en su lugar le dijo a Melfi que él le había traído el regalo que le prometió. Ella se puso súper contenta, por lo que le agradeció y le pidió permiso para echarle un vistazo. El animal no se movía, por lo que ella pensó que estaba muerto. Sin embargo, eso no era así, porque cuando el albino lo desenvolvió, ella se dio cuenta que era un Royamudler divino y no uno cualquiera, uno de cabello dorado. Resulta que los Muddlers son más bestias de pelo blanco con 2 cuernos en espiral y uno recto en la frente. Su pelaje está muy bien valorado. Sin embargo, los de pelo dorado se llaman Royamudlers y normalmente los compran a precios muy altos. Debido a que este ejemplar de Royamudler era tan raro, Melfi le preguntó al duque si estaba seguro de que ella se podía quedar con él. El albino obviamente le dijo que sí, y de inmediato tomó su mano y le mostró que el monstruo estaba vivo, justo como ella se lo había pedido, pues lo que él hizo fue dormirlo con magia. La prota ya estaba pensando en los diferentes platos que se podía hacer con la carne de ese animal, por lo que una vez más le agradeció al albino y le dijo que no sabía lo feliz que a ella le hacía eso. Poco después, el conde le dio la bienvenida al duque formalmente, pero en eso Melfi le pidió a su padre que dejara que los dragones cazaran en el monte de Bardosh. El padre no tenía ningún problema, pero como él pensó que el Royamudler era comida para sus dragones, le preguntó entonces para qué era ese animal. Melfi le confesó que en realidad esa caza era para ella, cosa que dejó a su padre sorprendido, pues no sabía que el duque conociera los gustos de su hija. Debido a que el albino quiere probar la comida de Melfi, ella le pidió a su padre que abrieran el laboratorio. Él no estaba seguro de si era conveniente hacerlo, pero de inmediato el duque intervino y le aclaró al padre de la prota que él ya sabía y se hacía una idea de lo que Melfi hacía. Además, también ya conocía sus rumores, por lo que para él no hay ningún problema. Así, el padre de la prota aceptó. Sin embargo, el albino le pidió que se apresuraran, pues no quería que su regalo se despertara. Entonces, el padre de la prota le dijo a Melfi que los guiara a todos hasta su laboratorio. Fue de esta manera como el duque y su futura esposita se montaron en un dragón para llegar hasta allá. Ya cerca del laboratorio de la madre de la prota, ella se comenzó a poner nerviosa, pero aún así creía que si el duque la aceptaba tal y como es, de seguro su padre estaría mucho más tranquilo. Sin embargo, para eso, él primero tenía que ver todo lo que ella hacía en el laboratorio, y por eso se sentía un poco ansiosa, pues no sabía qué era lo que él iba a opinar cuando se diera cuenta del por qué ella se centra tanto en la comida de monstruos. Poco después, Aristide se dio cuenta que allá había un círculo mágico escrito en lengua mágica antigua, con la frase que decía: soy aquel que te quitará la vida y se nutrirá con ella.
Este lo había creado la madre de la prota y Melfi lo había modificado. Allí es donde ella prepara a los monstruos, porque lo utiliza para extraer su poder mágico. Sin embargo, eso no es todo lo que ella necesita, porque para extraerlo correctamente, ella necesita de un frasquito de ensayo, en el cual ella almacenaría la sangre y el poder mágico de la bestia. Por el momento, ese frasquito es uno común y corriente, pero cuando ella use su magia hará que cambie de color y brillo. La pelirroja, toda apenada, le pidió a Aristide que le mostrara una vez más la decapitación. De esta manera, Melfi iba a comenzar a preparar al monstruo, pero como era demasiado grande, iba a necesitar ayuda. De inmediato, los hombres del duque comenzaron a hacer su trabajo, porque resulta que los caballeros de Galbraith no solo eliminan a los monstruos, sino que también se encargan de recoger cuernos, garras y pelaje. De esta manera, el Royamudler quedó listo para desprezar. Melfi, al ver todo el pelo del animal, lo abrazó porque era muy suavecito, pero aunque ese pelaje era valiosísimo, a ella le interesaba aún más ver cómo era el monstruo por dentro y sobre todo qué sabor tendría. En eso Aristide estuvo listo para degollarlo, por lo que la pelirroja hizo una oración, prometiéndole al monstruo que no desperdiciaría su vida y la valoraría al máximo. Así, tras sus palabras, el círculo se activó y el albino de inmediato degolló al animal. La prota ni alcanzó a darse cuenta a qué horas él había movido la espada, por lo que a ella se le hizo muy genial y elegante su futuro esposito. En fin, enseguida fue el turno de Melfi para extraerle el poder mágico a la bestia, por lo que recitó un encantamiento y enseguida toda la sangre del Royamudler comenzó a entrar en el frasquito. La cosa es que este comenzó a agrietarse porque era demasiado poder mágico. Esto nunca le había pasado a la pelirroja, sin embargo ella no podía moverse de ahí. Entonces el albino se dio cuenta que ella tenía algunos problemas, por lo que le preguntó qué tenía que hacer. Así ella le pidió que trajera otro frasquito. De esta manera el albino le ayudó y la pelirroja siguió extrayendo la sangre de la bestia. Así terminó de recitar el hechizo y al final todo salió bien. Aristide pensó que Melfi lo iba a drenar más, sin embargo la bestia parece muy fresca y eso es porque la pelirroja solo extrae la sangre y el poder mágico para evitar que la carne quede seca y suele dejar los jugos, que es la clave para que quede rico. En realidad, la que ideó ese método fue la mamá de la prota, porque en su tiempo hubieron grandes sequías y hambrunas. Melfi le contó al albino que hace 17 años mucha gente sufrió por culpa del hambre, pues el territorio de Marshall Wright es pobre y no cuenta con muchos recursos. Por eso la mamá de Melfi comenzó a estudiar a ver si ellos podían aprovechar los monstruos. Si ella encontraba la manera de que más gente pudiera preparar a las bestias, estas pasarían de ser estorbos a ser comida y por lo tanto salvaría a mucha gente. Entonces, tras la muerte de ella, Melfi decidió seguir sus pasos. De inmediato, Aristide sintió que él alcanzó a ver a la madre de Melfi en ella. Pero dejando esto de lado, la pelirroja le confesó al albino que ahora se emociona bastante al pensar en probar monstruos extraños. Aristide tenía curiosidad de saber qué era lo que la prota hacía con todo el poder mágico y la sangre que le extraía a los monstruos. Entonces ella le contó que lo usaba para encender el fuego y toda esa cantidad que ella tenía duraba 2 meses. El albino quedó atónito de que ella no lo usara para nada más, pero es que ella no sabía qué otros usos tenían. Esta actitud de la prota se le hizo muy tierna y graciosa a Galbraith, por lo que le pidió que no cambiara. Sin embargo, le dijo que tenía que ser consciente de que sus estudios superaban a los de los magos del palacio y que el poder mágico que ella tiene en sus manos podría llegar a hundir un reino, por lo que si alguien llega a soltarlos con maldad, podía acabar ocasionando tragedias. Aristide, viendo lo inocente que era su novia, le prometió que a él los rumores no le importaban, pero que si alguien se atrevía a lastimarla, entonces no lo perdonaría y no tendría piedad. Hablando de rumores, el duque mencionó que el rumor que decía que ella chupaba sangre no era del todo mentira. La pelirroja le dijo que eso no era verdad, pero es que Aristide creyó haber visto a una vampiresa hace algunos minutos, porque su cabello rojo que arde con hermosura y sus ojos verdes como el berilio lo tienen hechizado, tanto que ha llegado a pensar que daría su vida por ellos. Aristide ya está siendo todo un poeta, pero Melfi, tomándoselo en serio, le dijo al albino que ella no ha hechizado a nadie. Enseguida el duque tuvo que aclararle que él le había hecho un cumplido. Entonces, de inmediato, la pelirroja le dijo a Aristide que sus ojos también eran preciosos con el brillo del poder mágico y que se veía genial montando a un dragón. Así los dos ya quedaron todos rojitos de tanto coquetear, pero como fueron interrumpidos por Chaos, la prota se fue a cortar la carne. Más tarde llegó el permiso de los Marshall Wright para que el duque pudiese cazar en sus tierras. Resulta que, de alguna manera, Aristide puede comunicarse con su dragón, y este le dijo que el Royamudler no había sido suficiente. Sin embargo, el dragón no era el único que tenía hambre, porque el estómago del albino también gruñó, y se moría por probar la carne de bestia lo más pronto posible.
Los dos, siendo almas gemelas y estando de acuerdo de que la carne fresca era la mejor pues solo se podía disfrutar en el momento, decidieron tomar un trozo y asarla ligeramente. Antes de que ellos pusieran los pinchos de carne al fuego, Aristide sacó una mezcla de especias que se lo había robado al jefe de cocina. Así, los dos cómplices movidos por el hambre decidieron hacer una cata solo para ver si no era nocivo. No era por gula ni por comer, no, claro que no. Así, mientras la carne se asaba, los dos estaban babeando por probarla, pero tenían que esperar a que estuviera completamente cocinada. En eso, Chaos los pilló en su plan y les reclamó el hecho de que ellos fueran a comer antes de la hora. El albino, tratando de sacarse a su asistente, le dijo que fuera a darle comida a los dragones. Chaos obviamente no quería irse solo, por lo que le dijo a Aristide que lo acompañara. Sin embargo, el chico quería acompañar a su novia. El asistente, para hacer sentir mal a Aristide, le dijo que mientras él comía, su dragón favorito se moría de hambre. Así fue que el albino no tuvo más remedio que decirle a Chaos que le iba a dar un trozo de carne. Es más, le iba a dar una brocheta. Pero no solo tendría que ser para Chaos, sino que también para los muchachos que venían con él. Cuando ya algunas brochetas estaban listas, Chaos le dijo al duque que él podía probarlas. Sin embargo, el albino se negaba, pues él no quería ceder las primeras brochetas que había preparado Melfi. Entonces, su fiel asistente y amigo comenzó a molestarlo. Poco después, la prota le dio una brocheta a Chaos. Cuando él la probó, la pelirroja sabía que tenía que preguntar si se le había dormido la lengua o sentía algo extraño. Sin embargo, en realidad, a ella lo que más le intriga saber era a qué sabe el Royamudler y si combinaba bien con las especias. De inmediato, el asistente fue una revelación divina, porque esa carne se deshacía en la boca. El sabor era maravilloso, era perfecto, muy distinto a la carne de caza que siempre comían y era amarga. Por su parte, el albino estaba siendo torturado por la espera, porque aunque su asistente no percibía nada de intoxicación, ellos debían esperar un tiempo porque el dolor que provoca el poder mágico tardaba en manifestarse. En eso, Melfi mencionó que a ella el magiveneno nunca le había dado dolor de estómago, por lo que no puede opinar sobre estos temas. Sin embargo, los que han sufrido por culpa de los monstruos dicen que los síntomas empiezan entre una hora más tarde y el día siguiente. El pobre albino no podía esperar tanto tiempo para probar las brochetas de su amada. Eso no era justo, y los demás caballeros estaban de acuerdo con él. Entonces Melfi les dijo que todos iban a comer la carne, y si algo pasaba, ahí en la mansión Marshallride los podrían tratar. Así todos comieron la carne, que estaba exquisita, por lo que el albino le dijo a su novia que ella era toda una prodigio, una genio. Sin embargo, ella no creía eso, pues todo se lo debía a las investigaciones de su madre. Aristide le dijo a la pelirroja que no fuera tan humilde, pues él nunca imaginó que las mabestias supieran tan bien. Poco después, cuando Aristide quiso tomar otra brocheta para comer, Melfi lo llamó, por lo que él, todo tímido, le prometió que no se iba a saltar la cena. Sin embargo, ella lo llamaba para llevarlo a su laboratorio. Ya allí, Aristide se sorprendió mucho de ver púas de escabits. Resulta que Melfi las usaba para hacer trampas y cazar a algunos monstruos, pues aunque ella a veces pide ayuda a los cazadores, casi siempre ella va a cazar a los monstruos sola. A pesar de que su padre no la reprende por estas investigaciones, ella sabe que todo el mundo tiene una opinión compleja sobre esto, porque incluso a la gente que salvó su madre oculta el hecho de que sobrevivió comiendo comida de monstruo, pues no quieren ir contra la fe de los espíritus que prohíbe comer carne de monstruo. La pelirroja no se cree alguien fuerte, ella solo considera que no puede vivir sin aferrarse al trabajo de su madre. Aristide le preguntó a Melfi que entonces por qué no se rendía y abandonaba la investigación. Sin embargo, ella no quería hacerlo y le preguntó al duque que si recordaba el incidente que pasó hace 17 años. Obviamente, él lo recordaba a la perfección porque eso fue lo que lo convirtió en un hijo adoptivo. Aristide, sabiendo que el viaje de Melfi también comenzó allí, la tomó de la mano y se sentó junto a ella, pues sabía que no era una conversación para mirarse a los ojos. El albino le pidió a la prota que le contara cómo fue que ella se convirtió en la noble glotona, y de paso le pidió que no lo volviera a llamar duque, sino Aristide, pues él está ahí para pedir su mano. En realidad, el albino ha indagado un poco acerca de la familia Marshallride. Melfi, al escuchar esto, le dijo que entonces él ya sabría que ella es una joven repudiada en la alta sociedad, por lo que si él se casa con ella, solo le dará problemas. Aristide le aclaró a la pelirroja que él nunca se ha planteado obligarla a dejar sus investigaciones, y como duque él puede satisfacer su curiosidad, pero aún así él quiere conocerla mejor. Melfi, creyendo que a él solo le interesaba su investigación, le prometió que colaboraría con él en todo momento, pero el albino le dijo que no hablaba de eso, porque quiere saber qué es lo que ella piensa de él. Aristide quiere saber si ella no le teme al que llaman el duque sediento de sangre, al hombre tosco que tiene poco de duque. Fue en ese momento que Melfi pudo entender que él quería conocerla de una manera más personal. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.